El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos acomodamos ahí en nuestros hogares. Un saludo muy cordial al Padre Martín Enrique Ábalos, párroco de esta parroquia. A ustedes, queridos hermanos en Cristo Jesús, que ahora pues nos acompañan a través de la transmisión de esta Eucaristía en nuestras páginas de Facebook y YouTube. Hoy, en la primera lectura que hemos escuchado, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en esta lectura continua que venimos haciendo de estos hechos de la iglesia, como se llaman también, porque nos va narrando cómo la iglesia va progresando, va evolucionando, cómo Pablo va anunciando esa buena nueva, va fundando comunidades, extendiendo el reino de Dios por todas partes. Hoy Pablo pues llega a la ciudad de Atenas, Atenas que es una ciudad cosmopolita, donde hay muchos griegos, pero también hay muchos esclavos y pobres en la mayoría. También hay muchos pensadores, muchos filósofos que se reúnen en esa plaza que se llama el Areópago. Y es ahí donde Pablo se dirige y pues no le pudo tanto el contemplar muchos ídolos en aquella ciudad de Atenas. Entonces fue a conversar pues con los sabios de aquella ciudad. Pero es interesante ver cómo Pablo pues inicia lo que hoy en día llama la iglesia el diálogo interreligioso. Es interesante ver cómo Pablo pues aborda aquellas cosas que son común al cristianismo. Entonces, qué importante pues es tener una actitud de diálogo donde se busca los puntos que hay en común y no los puntos que pueden separar a uno de otro. Y esto es lo que hace Pablo. Se las ingenia pues para hablarles del Dios que ha creado todas las cosas. Había muchos mausoleos dedicados a los distintos dioses. Era unos habitantes politeístas que creían en muchos dioses, por lo tanto pues ídolos, y por eso pues Pablo les va a anunciar al Dios que ha creado todo cuanto existe. Él comienza pues a alabar a aquellos habitantes diciéndole: ustedes son en extremo religiosos. Y no lo ve Pablo, pues no lo hace como una crítica, sino más bien alabando a aquellos habitantes. Ustedes son en extremo religiosos. Y entonces veo que tienen pues un altar dedicado al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes no conocen. Entonces vemos cómo Pablo pues encuentra una puerta para poder anunciarles la buena nueva a aquellos que eran paganos, a aquellos que creían en otros dioses, pero no en el Dios que ha creado todo cuanto existe. Y comienza Pablo a narrar pues la parte de la historia de la salvación, cómo Dios creó al mundo, cómo Dios ha hecho portentos con el género humano,
y también pues comienza a hablarles cómo Dios envió a su Hijo único para redimir al hombre. No podía dejar de tocar pues esta verdad Pablo, que Cristo murió y resucitó por todos los hombres, por toda la humanidad. Esto Pablo no podía dejar de tocarlo. Se trata de anunciar la verdad completa, no la verdad a medias, sino la verdad completa. Y entonces en ese sentido, pues vemos que los que escuchaban a Pablo, pues muchos dijeron: de esto en otra ocasión te oiremos hablar. Pero lo interesante es que ese anuncio de la buena nueva no fue estéril, dio sus frutos, porque creyó pues Dionisio, creyó Damaris y algunos más se adhirieron en la fe a Cristo Jesús, gracias a que Pablo anunció la buena nueva a aquellos que pues tenían otros dioses que no era el Dios verdadero. A veces podemos como etiquetar a los demás, a otras personas, pensando: ¿cómo se va a acercar a Dios? ¿Cómo va a creer en Dios esta persona? Mejor ni le anuncio la buena nueva. ¿Qué tal si Pablo hubiera pensado como nosotros? No hubiera anunciado el Evangelio de Jesús, no hubiera anunciado esa buena nueva en esta ciudad de Atenas. Sin embargo, pues Pablo busca la manera de poder anunciar esa buena nueva. Y el fruto es que muchos, algunos pues se convirtieron. Dionisio, Damaris y algunos más, dice la palabra de Dios, que creyeron, vinieron a la fe en Cristo Jesús. Entonces, gracias a la predicación del apóstol. Qué importante pues es predicar la palabra de Dios, qué importante es anunciar la buena nueva. Y esto es lo que pues cada uno de nosotros estamos haciendo, especialmente ustedes, queridos hermanos, al compartir la transmisión de la Eucaristía con sus contactos. A lo mejor muchos de sus contactos podemos tener contactos que a lo mejor pues pueden estar en esta misma situación. Sin embargo, al estar escuchando la palabra de Dios, Dios puede tocar el corazón de esos hermanos. Y qué bien que a través de ustedes, que Dios los utilice como instrumentos para poder llegar al corazón de esos hermanos. Esto es lo que cada uno de nosotros pues tenemos que hacer, queridos hermanos, anunciar la buena nueva. No perder la esperanza, siempre hacerlo con fe, como Pablo. No etiquetemos a esos hermanos diciendo: este hermano, si yo le digo, ni se va a conectar, me va a ignorar. No lo hagamos. Nosotros hay que hacer el anuncio, hay que tirar la red y alguno va a caer en esa red. Ciertamente muchos peces se escapan de la red, pero los que caen en la red, pues ahí se logra esa pesca. Y así hizo Pablo, anunció la buena nueva y mire el fruto que se obtuvo, la conversión y la fe de Dionisio, de Damaris y algunos más. Entonces, esto nos demuestra pues que debemos de siempre de evangelizar, de anunciar la buena nueva, para que así la palabra de Dios vaya haciéndose presente en el corazón del hombre, que tanto pues necesitamos esa presencia de Dios en nuestro corazón, en nuestra alma. Y los que experimentamos esa gracia de Dios, los que experimentamos el amor de Dios en nuestras vidas, queridos hermanos, nos damos cuenta de lo grande que es el Señor, porque Él nos viene a fortalecer, nos viene a llenar de esperanza en estos momentos de pandemia, en estos momentos de crisis, de sufrimiento. El Señor no nos deja solos, y por eso nosotros, juntamente con el Salmo 148, pues alabamos al Señor por todas sus obras, por todos sus portentos, por todo lo que el Señor hace en nuestras vidas, y damos testimonio pues también de ese amor de Dios que se derrama en cada uno de nosotros. Qué importante pues es el testificar ese amor de Dios delante de los demás, porque así muchos pueden venir también a la fe
porque muchos pueden ser conscientes de que Dios también les ama a ellos. El Señor nos hace el anuncio de que nos enviará el Espíritu Santo, nos enviará el Paráclito, ese Espíritu de la verdad, esa nueva forma de presencia del Espíritu, como la fuerza de lo alto, como el Espíritu de la verdad. Fuerza de lo alto porque es la fuerza que viene a impregnarnos, viene a interiorizarse en nosotros y a darnos esa fortaleza para ser testigos de Cristo. Para ser testigos de Cristo resucitado, ser testigos de Cristo que está vivo. Gracias al Paráclito, gracias a ese defensor, gracias a Él que intercede por cada uno de nosotros, a Él que aboga por cada uno de nosotros. Es el Espíritu de Dios, queridos hermanos, el que nos está impulsando, el que nos tiene en esta Eucaristía cada uno de nosotros. Es el Espíritu Santo el que derrama esa sabiduría sobre nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos va impulsando a hacer obras de caridad. ¿Cuántas acciones hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Como nos decía la palabra de Dios el domingo, pues el Espíritu de Dios viene a habitar en nosotros, está con ustedes, nos decía el Señor a través de su palabra, está dentro de ustedes, dentro de cada uno de nosotros. Ese Espíritu de Dios está habitando en nosotros y ese Espíritu de Dios es el que nos motiva, es el que nos impulsa, es el que nos da ánimo para seguir adelante. Por eso, queridos hermanos, los cristianos, los que creemos en Jesús, los que creemos en Dios, en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, tenemos esa esperanza, que Dios nos hará salir adelante, que Dios nos va a llevar a puerto seguro, que Dios no permitirá pues que nosotros desfallezcamos en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, porque Dios está con nosotros. Dios siempre nos acompaña y Dios nunca defrauda a aquel que cree en Él. Qué importante pues, queridos hermanos, dejarnos guiar por ese Espíritu de la verdad, por ese Espíritu de Dios. Jesús nos anuncia que hay verdades a los discípulos, dice: no les he dicho todo, porque ustedes no pueden en este momento cargar con toda la verdad. Por eso vendrá el Espíritu de la verdad y les llevará a la verdad plena. Ese Espíritu de la verdad que les ayudará a profundizar en lo que Jesús nos ha anunciado, en lo que Jesús nos ha comunicado. Y de verdad que ese Espíritu nos ayuda a profundizar en el mensaje de Cristo. ¿Y cómo nosotros podemos entender ese mensaje de Dios? ¿Cómo nosotros podemos interpretar los signos de los tiempos? Podemos hacerlo si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, si nos dejamos guiar por ese Espíritu de amor. Solamente a través del amor, queridos hermanos, nuestra forma de contemplar a los demás, nuestra forma de contemplar la realidad, de contemplar el mundo, cambia. Dejémonos llenar por ese amor de Dios. Amemos al prójimo como Cristo nos lo enseña. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y si nosotros vemos al prójimo con amor, es otra forma de tratar con el prójimo, de tratar con el hermano, de tratar ahí en la familia, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los hermanos, con nuestros padres. Si nosotros nos dejamos guiar por el amor, si amamos a nuestros padres, si usted esposo ama a su esposa, es triste ver noticias en medio de esta pandemia, en medio de esta cuarentena. Pues, veía una noticia por ahí de pasada, que el compañero de vida mataba a la compañera de vida y luego pues también se suicidaba él. Qué triste. ¿Y por qué? Porque hace falta la presencia de Dios en los corazones, porque hace falta esa presencia de Dios allí. Solamente la presencia de Dios nos da la fuerza para seguir adelante. Solamente la presencia de Dios nos da esperanza, nos da fortaleza. Es lo que a veces le hace falta a estos hermanos.
¿Qué tal si nosotros, al compartir la buena nueva con nuestros hermanos, estamos salvando la vida de un hermano? Estamos salvando una familia, un hogar. Entonces, qué importante es anunciar la buena nueva, para que así también otros sientan, experimenten esa presencia de Dios, y cómo esa presencia de Dios nos da fuerza, nos da esperanza para seguir adelante. Por eso, solamente desde el amor nosotros puede cambiar la perspectiva de contemplar al prójimo, de contemplar nuestro entorno, nuestra realidad. Los que no tienen amor contemplan esta realidad, esta pandemia, el coronavirus, desde una perspectiva distinta a la cristiana. Pero nosotros, que nos dejamos llevar por el amor de Dios, contemplamos esta realidad de una forma distinta. El que tiene fe, pues lo contemplará como una oportunidad para crecer en la fe, para crecer en la esperanza. El que tiene fe sabe que el coronavirus, pues, es una enfermedad que nos puede llevar a la muerte, pero nos puede llevar a la muerte, a perder la vida terrena, pero no la vida espiritual. Esto es lo importante, que el que cree en Dios sabe que este enemigo podrá eliminar el cuerpo, pero no podrá eliminar el alma. Entonces, qué importante, qué sabia enseñanza nos dan los hermanos enfermitos, que muchos que uno ha ido a visitar en muchas ocasiones y los ha encontrado en una situación crítica, grave, al borde de la muerte. Y yo siempre les pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Es evidente, pues, ante la mirada humana, pues, cualquiera pudiera decir, bueno, ¿y por qué le pregunta cómo está si lo está viendo que está el pobre hecho trizas? Pero lo que yo espero cuando hago esta pregunta es recibir esa respuesta llena de esperanza, llena de fortaleza. Aquí estoy, Padre, esperando a que Dios me llame. Qué tranquilidad, qué serenidad, qué paz. ¿Por qué? Porque tiene la presencia de Dios en su corazón, no tiene miedo. Está con esperanza, esperando a que Dios le llame. Qué hermoso que cada uno de nosotros, queridos hermanos, también en un momento que se nos pueda presentar, ojalá no sea muy cercano, pero cuando se presente, pues que con esperanza nosotros podamos decir lo mismo. Aquí estoy, esperando que Dios me llame. Aquí estoy esperando encontrarme con mi Creador, con mi amado. Qué hermoso pues tener y decirlo con esa paz, con esa serenidad, con esa tranquilidad. Pidámosle al Señor que nos dé esa gracia a cada uno de nosotros para que en el momento pues que llegue la muerte, nosotros reaccionemos con esa esperanza, con esa serenidad, con esa paz. Esto es lo importante, que los que creemos en Cristo, los que creemos en Dios, sabemos que lo más importante en esta vida, queridos hermanos, es nuestra alma, es nuestra vida espiritual. Y esto sabemos que va para la vida eterna, que no acaba en esta vida terrena. Entonces, y que nosotros, como las vírgenes sensatas, estamos preparados para emprender el viaje en cualquier momento. Pero mientras tanto, tenemos que vivir con entusiasmo, con entrega, con alegría, llenos de fe, llenos de esperanza y seguir adelante. Mientras Dios nos da esta vida, porque Él tiene la última palabra, nosotros vivámosla a plenitud, haciendo la voluntad de Dios, amando al prójimo, amando a nuestros hermanos, amando ahí a la familia, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres. Y entonces el contemplar la realidad será de una perspectiva distinta a la del mundo. Que así sea.